En la cena de aniversario de mis padres, mi hermana brindó agradeciéndoles por criar a un hijo único. Mi mamá levantó su copa, mi papá sonrió, así que me levanté e hice un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. No fui allí con la intención de montar una escena. En todo caso, fui allí para finalmente hacer las paces, para demostrar de una vez por todas que podía ser una persona más grande. El lugar era exactamente lo que uno esperaría de una pareja que una vez discutió sobre si su perro debería tener un segundo nombre. Elegante, pulido, un poco demasiado beige. El tipo de restaurante donde todos los camareros hablan en voz baja y tú no comes la comida sino que la admiras desde una distancia respetuosa. Llegué 3 minutos antes y todavía me sentía tarde. Mi hermana ya estaba allí. Por supuesto, cabello perfecto, maquillaje impecable, dominando la sala con el tipo de gracia generalmente reservada para candidatos políticos o líderes de sectas. Me saludó con un beso al aire y ese tono entrecortado y condescendiente que reserva para las vacaciones y los eventos públicos. «Lo lograste», dijo, como si acabara de ver a un viejo compañero de trabajo en una parada de autobús. Le devolví la sonrisa con toda la calidez de un corte de papel. Mi madre le ofreció un cortés abrazo. Mi papá me asintió, el tipo de asentimiento que le haces a tu dentista en el supermercado. Yo estaba sentada en el otro extremo de la mesa, naturalmente, junto a un ficus y frente al nuevo novio de mi prima, quien se presentó 2 veces y aún así se equivocó en mi nombre. Pero no me quejé. No puse los ojos en blanco, ni miré el reloj, ni monté una escena. Me dije a mí mismo que estaba aquí por una razón, que tal vez, solo tal vez, si les hiciera este gesto, las cosas serían diferentes, mejores o, al menos, civilizadas. Había traído algo significativo, algo generoso, algo que había estado planeando en silencio durante meses. El sobre todavía estaba en mi bolso, las esquinas ya estaban blandas por haber sido manipuladas demasiadas veces. No era solo dinero, era un gesto, una forma de decir, a pesar de todo, todavía quiero que esto funcione. La cena comenzó con una pequeña charla, un zumbido como el de una luz fluorescente. Mi hermana habló de una conferencia en la que había hablado. Mis padres escucharon como si acabara de leer la Constitución de memoria. Cuando mencioné que había lanzado un nuevo proyecto independiente, mi madre parpadeó y dijo, «Eso es bueno. Obtienes beneficios con eso». Cuando llegó la sopa, había respondido un total de 2 preguntas, ninguna de ellas sobre mí. Luego vino el brindis. Mi hermana se puso de pie, con el vaso en la mano y una sonrisa serena. «Solo quiero agradecer a todos por estar aquí para celebrar a las 2 personas que me criaron para ser la mujer que soy hoy». Hubo aplausos. Yo también aplaudí, como una foca bien adiestrada. «Y quiero agradecerles especialmente», continuó, volviéndose hacia nuestros padres con la misma calidez practicada, «por criar al hijo único más increíble que cualquiera podría pedir». Y ahí estaba. Esperé un latido. Pensé que tal vez alguien se reiría. Tal vez mi mamá se vería horrorizada y diría, «Dios mío, no te olvides de tu hermana». Quizás mi papá se aclararía la garganta con torpeza. Todo menos no. Mi madre levantó su copa. Mi padre sonrió, como si estuviera posando para una tarjeta de Navidad. Ni siquiera una mirada en mi dirección. Podría haberme incendiado y la única reacción que tendría sería que alguien le pidiera al camarero que volviera a llenar el agua. Fue entonces cuando el sonido en mis oídos se calmó. No era dramático, no cinematográfico, solo una quietud aburrida, como si finalmente hubiera aceptado una broma de la que todos los demás se habían estado riendo durante años. Me levanté antes de darme cuenta de que me estaba moviendo. Metí la mano en mi bolso, saqué el sobre y caminé tranquilamente hacia el centro de la habitación. Sin tintineo de cristales. Sin preámbulo. Solo mi voz, uniforme y firme. Tenía algo preparado para darle a las personas que me criaron, dije. Pero creo que ha habido un malentendido. Hubo una oleada de confusión. Las cabezas se volvieron. El rostro de mi hermana se relajó. Los labios de mi madre se abrieron ligeramente, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar el tono que lo hiciera encantador. Me volví hacia la mesa del fondo, donde mis tíos estaban sentados como parientes de segunda fila que recibieron la invitación por lástima. Parecían atónitos. La mano de mi tía revoloteó hasta su pecho. Mi tío parecía no estar seguro de si ponerse de pie o hundirse en el suelo. Le entregué el sobre a ellos directamente, sin teatro, sin discursos. Simplemente un simple «esto es para ti». Luego me senté de nuevo por un largo momento. Nadie dijo nada. Ningún tenedor tintineó, ninguna silla se movió. Era el silencio de una bomba que no había terminado de estallar. Mi hermana parpadeó,
como si estuviera intentando reiniciar su cerebro. Mi mamá inclinó la cabeza de esa manera que hace cuando intenta convencerse a sí misma de que no fue testigo de algo profundamente inconveniente. El rostro de mi papá era ilegible, pero tenía la mandíbula apretada. ¿Y mi tía? Ella estaba mirando sobre como si estuviera haciendo tic-tac. No dije una palabra más y nadie preguntó. El resto de la cena transcurrió en ese extraño y sofocante silencio, como si el momento hubiera absorbido el aire de la habitación y nadie estuviera seguro de cómo volver a respirar. Pero respiré por primera vez en toda la noche. De hecho, respiré porque ya no estaba esperando, ni por la validación, ni por el permiso, ni por no ser vista. Después de todo, habían criado a un hijo único, así que le di lo que tenía a alguien que realmente me vio. Dicen que cuando alguien te muestra quién es, debes creerle. Solía pensar que era solo una cita que la gente colocaba en los tableros de Pinterest, entre fotos de salas de estar minimalistas y tostadas de aguacate. Pero tal vez Maya Angelou sabía algo que yo no. Como mis padres, me han estado mostrando quiénes son desde que tenía edad suficiente para entender que era un niño dorado. Lo que es más importante, que yo no lo era. Las señales siempre estuvieron ahí, sutiles al principio, como la forma en que el arte de los macarrones de mi hermana llegó al refrigerador, mientras que el mío fue silenciosamente reutilizado como una lista de compras. O la forma en que mis padres aplaudieron cuando ella cantó desafinada en una obra escolar, pero no dijeron nada cuando gané un concurso regional de escritura. Una vez traje a casa un pequeño trofeo. Todavía recuerdo la forma en que mi padre lo miró y luego dijo: «Sabes, los concursos de ortografía no cuentan como deportes». Cuando cumplí 8 años pedí una bicicleta. Mi hermana consiguió uno rosa con serpentinas, un casco a juego y ruedas de apoyo, por si acaso. Recibí un largo sermón sobre cómo debería ser feliz con las cosas usadas. La herencia era del hijo de un vecino. Todavía tenía barro. Y, sin embargo, seguí intentándolo. Pensé que tal vez si fuera más silencioso, más fácil y más servicial, tal vez eso me ganaría un poco de espacio. Así que cuidé niños, limpié la cocina sin que me lo pidieran y llevé a casa buenas notas, en su mayoría sobresalientes. Mi mamá los llamó mínimos básicos. Cuando mi hermana obtuvo una y en historia, hubo pastel. Cuando me gradué de la secundaria, mis padres se olvidaron de reservar el restaurante que prometieron. Terminamos comiendo en un lugar de comida rápida porque, como decía mi papá, las papas fritas son mejores de todos modos. La graduación de mi hermana, alquilaron un salón privado. Hubo una presentación de diapositivas, discursos e incluso obsequios de fiesta con su nombre. Uno pensaría que estaba dando una charla TED, no recogiendo un diploma. Pero no me quebré. Me dije a mí mismo que no necesitaba todo eso, que no era ese tipo de persona, que estaba bien manteniendo la cabeza gacha. No me di cuenta de que lo que realmente estaba haciendo se estaba reduciendo, en silencio, a diario. Y con la práctica, mis tíos lo vieron primero. Nunca hablaron en voz alta al respecto. No se abalanzaron y se declararon mis salvadores, pero estuvieron allí en todos los aspectos pequeños y silenciosos que importan. Solían cuidarme cuando mis padres querían un descanso. Creo que tenía 5 años la primera vez que me recogieron. Mi mamá me entregó como si fuera un Tupperware del que se había cansado. «Ella es exigente con la comida», dijo, «y no dejes que se quede despierta demasiado tarde». No me trataron como un inconveniente. Hicieron palomitas de maíz y me dejaron ver las películas que elegí. Cuando me asusté durante la historia interminable, mi tía me tomó la mano y dijo: «Solo finge dar miedo, cariño». Esa fue la primera vez que alguien me explicó el miedo de una manera que tuviera sentido. Una vez derramé jugo de naranja sobre su alfombra blanca y rompí a llorar. En casa me habían gritado por menos, pero mi tía simplemente me trajo una toalla y me dijo: «Es solo una alfombra. Vales más que eso». Cuando estaba enfermo en la universidad y no podía permitirme los medicamentos para el resfriado, mi tío condujo 2 horas con sopa y pastillas para la tos. Mi papá envió un emoji de aprobación. Sin palabras, solo el emoji. Mi mamá me sugirió que probara el té de hierbas cuando conseguí mi primer trabajo y tenía miedo de no hacerlo. Mi tía me envió correos electrónicos todos los días durante una semana. Solo pequeñas cosas. «Tienes esto, tienen suerte de tenerte, ya estoy orgulloso de ti». Mientras tanto, mis padres preguntaron si venía con dental. Aparecieron para cumpleaños, emergencias y todo lo demás. Cuando salí de una relación tóxica y no tenía a dónde ir, despejaron la habitación de invitados sin dudarlo. Mi mamá dijo que debería haberme esforzado más para que funcionara. Cuando conseguí el cliente independiente de mis sueños, se lo dije a ellos primero,
no porque no quisiera decírselo a mis padres, sino porque para entonces ya sabía cómo sería la conversación y estaba cansado de encogerme. Intenté una vez, solo una vez, explicarle todo esto a mi mamá. Le dije lo mucho que me había dolido crecer a la sombra de alguien que nunca parecía tener que intentarlo. Ella se rió y dijo, «Siempre has sido tan sensible. Ese es tu problema». Luego añadió, «Al menos no te mimamos». Y ella tenía razón. No lo hicieron. Pero mi tía y mi tío tampoco me mimaron. Simplemente me vieron, me escucharon, me dieron espacio para existir sin actuar. Y en esta familia, eso fue radical. Hubo un momento, apenas unas semanas antes de la cena de aniversario, en el que me senté en la mesa de la cocina. Tomé café y me di cuenta de que me sentía más en casa allí que nunca en la casa en la que crecí. Mi tío estaba contando una historia tonta sobre cómo activar la alarma de humo mientras intentaba hacer panqueques. Mi tía puso los ojos en blanco, pero no podía dejar de sonreír. Tenían esa tranquilidad, esa que surge de amar a las personas sin necesidad de arreglarlas. Solía desear ser suyo, dije, medio riendo, medio no. Mi tía me miró por encima de su taza y dijo, «Eres». Ese momento vivió sin pagar alquiler en mi pecho cuando entré a la cena de aniversario. No pensaba decir nada, no pensaba hacer nada. Tenía el sobre mi bolso, sí, pero mi cabeza todavía iba para mis padres. Una pequeña parte de mí todavía se aferraba a la esperanza de que pudieran sorprenderme. Pero en cambio, me borraron, mental y públicamente. Y por primera vez me permití creer lo que siempre había sido cierto. No era invisible porque no había logrado brillar. Yo era invisible porque se negaban a mirar. Así que busqué en otra parte y encontré lo que había estado buscando todo el tiempo. El sobre todavía estaba sin abrir. Lo sabía porque la mañana siguiente recibí un mensaje de texto de mi tía. Solo un signo de interrogación. Sin palabras, sin emojis, solo ese pequeño rizo de confusión que de alguna manera lo decía todo. Esperé una hora antes de llamar. Respondieron al altavoz. Oí a mi tía respirar antes de hablar. «No lo hemos abierto». Sonreí, aunque nadie podía verme. «Puede». Mi tío se aclaró la garganta. «¿Está seguro? No queremos excedernos». «Usted no es». Me recosté en mi sofá y miré al techo. «Nunca lo has hecho». Lo abrieron juntos. Oí crujir el papel y luego nada. Ni un grito ahogado, ni una palabra, solo silencio. Eso de alguna manera hizo que mi pecho se sintiera más ligero. Había transferido $50,000 a una cuenta conjunta a su nombre. Sin trampas, sin ataduras, sin acrobacias legales. Solo un acto silencioso de pago por todas las pequeñas bondades por las que nunca pidieron que se les devolviera el dinero. Mi tía finalmente susurró, «No, no, 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 cariño, esto no puede estar bien». Les estabas dando esto, ¿no? Me encontré con más silencio, y entonces algo se abrió, no ruidosamente, no como una represa al estallar, sino más bien como un único panel de vidrio que se resquebrajó bajo años de presión. La voz de mi tía tembló. «No hicimos nada para ganarnos esto. No era necesario que lo hicieras». Yo dije, «Apareciste, me amaste, me viste. Eso fue suficiente». El tío habló a continuación, en voz baja y reverente. «No tienes idea de lo que esto significa». «Sí», dije, «por eso lo hice». Pensé que ese sería el final. Una ruptura limpia. Una declaración única, marcada por la paz. Pero, por supuesto, mi familia no opera así. Porque 5 horas después, mi teléfono explotó. La primera llamada fue de mi madre. No contesté. El segundo llegó con un mensaje de voz. Lo puse en el altavoz mientras doblaba la ropa. «Ya dejaste claro tu punto. Esto es una especie de truco. No fue divertido. Llámame de nuevo». La tercera llamada vino de mi hermana. A esa definitivamente no respondí. Luego vino el texto. «Hermana, ¿eso fue real? ¿El dinero? ¿En realidad les ibas a dar tanto? ¿Por qué ellos ni siquiera te criaron?» «Estás siendo dramático. Nos humillaste». No respondí, más que nada porque estaba demasiado ocupada riendo. El tipo de risa que solo dejas escapar cuando algo ridículo finalmente se derrumba bajo el peso de su propio absurdo. Esa noche, mi papá ya se había involucrado. No suele enviar mensajes de texto. Considera que las frases completas son femeninas y los emojis son propaganda izquierdista. Pero supongo que la situación exigía una ruptura del protocolo. «Papá, tenemos que hablar cara a cara». «No así». Lo que,
en el lenguaje de los papás, se traduce aproximadamente como: no sé cómo darle vueltas a esto todavía, pero dame tiempo. Lo que siguió fue lo que yo llamo la fase de reagrupamiento. Mis padres cerraron filas, dieron vueltas a la historia y trataron de contener la propagación. Recibí mensajes de 2 primos de los que no había oído hablar en años. Primo 1: oye, escuché que hubo drama en la cena. ¿Estás bien? Prima 2: oh, ¿qué le dijiste a la tía Lorna? Mamá está enloquecida. ¿En Lorna? Por supuesto. Mira, mis padres no se quedaron callados. Activaron la red familiar como una campaña política. De repente, yo era la inestable, la hija emocional, la que buscaba atención. Pero no mordí, no lo expliqué. No envié mi propia versión de los hechos al chat grupal. Simplemente los dejé retorcerse en su propio silencio. Luego vino la visita no anunciada. Era media tarde, 2 días después de la cena. Abrí la puerta y allí estaban mis padres, mi madre con su blusa planchada y pendientes de perlas. Mi padre se paró como si estuviera a punto de pedirme que saliera y mirara la configuración de su parrilla. No dije nada. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Nos gustaría entrar?, dijo mi madre. No. Ella parpadeó. Mi papá miró más allá de mí hacia la sala de estar, como si estuviera escondiendo secretos de estado entre los cojines del sofá. ¿No quieres hablar de esto?, preguntó. No parecías interesado en hablar cuando levantaste tus copas ante tu único hijo. Mi madre exhaló bruscamente. Fue una broma, pero nadie se rió. No lo dijimos así. ¿No es así? Me crucé de brazos. Tuviste toda la noche. No dijiste una palabra. Se enderezó. Nos tomaste por sorpresa. Eso es rico, dije, viniendo de la gente que me interrumpió con una sonrisa. Papá volvió a hablar. $50,000, eso no es una broma. Nos los ibas a dar. Lo estaba, dije, y tú se lo diste a ellos. No respondí, porque ambos conocíamos ese dinero. Mi mamá dijo, con la voz tensa: podría habernos ayudado a jubilarnos anticipadamente, pagar el auto y las facturas médicas de tu padre. Lo sé, dije, por eso lo guardé. Me miró sin pestañear. Entonces, ¿qué cambió? Sonreí, no amablemente. Brindaste por tu único hijo. Ella miró hacia otro lado. Mi papá apretó la mandíbula. Entonces, esto es venganza. No, dije, esto es un reconocimiento. Le di las gracias a las personas que se lo ganaron. Estás desperdiciando a tu familia. Finalmente estoy eligiendo uno. Se fueron después de eso, no con un portazo, sino con un suave clic en la puerta que se sintió más pesado de lo que debería. Pensé que podía terminar ahí. Pero entonces mi hermana se unió a la ofensiva. Publicó algo vago y emocionalmente manipulador en línea, una foto de la boda de mis padres, con el siguiente título: algunas personas solo aparecen cuando quieren aplausos. La verdadera familia aparece silenciosamente. No respondí. No lo necesitaba. Al día siguiente recibí una llamada de mi tía. Hemos estado recibiendo mensajes, dijo, sonando avergonzada, de tu mamá y tu hermana. Me lo imaginé. Están tratando de hacernos sentir culpables, diciendo que te manipulamos. No lo hiciste, dije. Lo sé. Yo solo odio esto. No queríamos estar en el medio. No lo eres, le dije. Estás donde siempre has estado, a mi lado. Ella no dijo nada por un momento. Luego, no lo vamos a cobrar. ¿El dinero? Eres. No lo necesitamos, dijo. Lo sé, pero puedes aceptarlo. Sí, puedes, dije, porque necesito que lo hagas. Porque no puedo retroceder en el tiempo y hacer las cosas justas. Pero puedo hacer esto. Puedo darte las gracias como es debido. Ella sollozó. Me vas a hacer llorar. Bien. Estaba empezando a sentir que era el único. Esa noche, me senté en mi porche con una copa de